Capítulo 18. Cuestiones graves. Mientras tanto, el proyectil había pasado el recinto de Tycho. Barbicane y sus amigos observaron entonces con la más escrupulosa atención aquellas rayas brillantes que la célebre montaña dirige tan curiosamente hacia todos los horizontes. ¿Qué venía a ser aquella aureola radiada? ¿Qué fenómeno geológico había dibujado aquella cabellera ardiente? Esta cuestión preocupaba con razón a Barbicane. A su vista, en efecto, se prolongaban en todas las direcciones surcos luminosos de bordes prominentes y centro cóncavo, unos como 20 kilómetros de anchura, otros hasta de 50. Aquellas brillantes ráfagas llegaban por algunas partes hasta 300 leguas de distancia de Tycho y parecían cubrir, sobre todo hacia el este, el nordeste y el norte, la mitad del hemisferio meridional. Una de ellas se extendía hasta el circo Neandro, situado en el meridiano 40. Otra iba rodeándose al orillar el mar del Néctar y a quebrarse contra la cordillera de los Pirineos, después de recorrer una extensión de 400 leguas. Otras, hacia el oeste, cubrían con una red luminosa el mar de las nubes y el mar de los humores. ¿Cuál era el origen de aquellos rayos brillantes que corrían sobre las llanuras como sobre las alturas, cualquiera que fuera su elevación? Todos partían de un centro común, al cráter de Tycho, y emanaban de él. Herschel atribuía su brillante aspecto a corrientes de lava solidificada de repente por el frío, opinión que no ha sido admitida. Otros astrónomos han tomado aquellos inexplicables surcos como una especie de hileras de peñascos erráticos, formados en la época misma de la formación de Tycho. ¿Y por qué no?, preguntó Nicholl a Barbicane, que enumeraba estas diferentes opiniones refutándolas todas. ¿Por qué no pueden avenirse la firmeza de esas líneas luminosas y la violencia necesaria para lanzar materias volcánicas a semejante distancia? Pardiez, respondió Michel Ardan, pues a mí me parece muy fácil de explicar el origen de esos rayos. ¿De veras?, dijo Barbicane. Seguramente, continuó Michel, es un hecho idéntico al que produce el golpe de una bala o piedra sobre un cristal. Muy bien, replicó Barbicane sonriendo. ¿Y dónde había una mano con fuerza bastante para arrojar la piedra que dio ese golpe? No hay necesidad de mano, repuso Michel, que no se daba por vencido fácilmente. Y en cuanto a la piedra, admitamos que sea un cometa. Ah, sí, los cometas, exclamó Barbicane. ¿Cómo se abusa de ellos? Querido Michel, tu explicación no es mala, pero tu cometa es inútil. El golpe que ha producido esa rotura puede haber venido del interior del astro, una contracción violenta de la costra lunar producida por el frío ha podido producir esa estrella gigantesca. Pese a la contracción, que es como si dijéramos un cólico lunar, respondió Michel Ardan. Por lo demás, añadió Barbicane, esa opinión es la de un sabio inglés, Nasmyth,
y me parece que explica perfectamente la disposición radiada de esas montañas. No es tonto ese Nasmich, respondió Michael. Los viajeros, a quienes el espectáculo no podía en manera alguna cansar, admiraron por largo rato los esplendores de Tycho. Su proyectil impregnado de efluvios luminosos, en aquella doble irradiación del sol y de la luna, debía parecer un globo incandescente. Habían pasado, pues, casi súbitamente de un frío rigurosísimo a un calor intenso, como si la naturaleza quisiera prepararlos así a convertirse en selenitas. Convertirse en selenitas. Esta idea volvió a suscitar la cuestión de habitabilidad de la luna. ¿Podrían resolverla los viajeros después de lo que habían visto? ¿Podrían hacer alguna afirmación en pro o en contra? Michael Ardan excitó a sus dos amigos a expresar su opinión y les preguntó si creían que la fauna y la humanidad se hallasen representadas en el mundo lunar. Creo que podemos responder, dijo Barbicane, pero a mi parecer no se debe plantear la cuestión de esa manera. Pido presentarla de otra. Hazlo como gustes, respondió Michael. Vedlo aquí, prosiguió Barbicane. El problema es doble y exige una doble solución. Primera, ¿es habitable la luna? Segunda, ¿ha estado habitada? Muy bien, respondió Nicole. Averigüemos, ante todo, si la luna es habitable. Por mi parte, no puedo decir nada, replicó Michael. Y yo respondo, desde luego, negativamente, continuó Barbicane. En su suelo actual, con esa envoltura atmosférica seguramente muy reducida, con sus mares la mayor parte secos, su vegetación insignificante, sus bruscas alternativas de frío y calor, sus noches y sus días de 354 horas, la luna no me parece habitable, ni siquiera propia para el desenvolvimiento de la vida animal, ni suficiente para las necesidades de la existencia, tal como nosotros la comprendemos. Convenido, respondió Nicole, pero no puede ser habitable para los seres organizados de diferente modo que nosotros. A eso, replicó Barbicane, ya es más difícil de responder. Trataré, sin embargo, de hacerlo, aunque antes preguntaré a Nicole si el movimiento no le parece el resultado necesario de una existencia cualquiera que sea su organización. Sin duda alguna, respondió Nicole. Pues bien, mi digno compañero, le responderé que hemos observado los continentes lunares a una distancia de 500 metros lo más y no hemos advertido indicios de movimiento en la superficie de la luna. La presencia de una humanidad cualquiera se habría revelado por alguna obra de sus manos, por cultivos, por construcciones, por ruinas siquiera. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos visto? Por todas partes el trabajo de la naturaleza, en ninguna el del hombre. Si existen seres en la luna representantes del reino animal, se hallan sepultados a esas insondables cavidades donde no llega a penetrar la mirada, cosa que yo no puedo admitir, porque habrían dejado huella de su paso a esas llanuras que debe cubrir la capa atmosférica, por más reducida que sea, y esas huellas no se ven en parte alguna. Queda, pues,
únicamente la hipótesis de una raza de seres vivientes enteramente extraños al movimiento que es la vida. Es decir, criaturas vivientes que no vivieran, replicó Michael. Precisamente, respondió Barbicane, lo cual no tiene sentido alguno para nosotros. Entonces podemos formular nuestra opinión, dijo Michael. Sí, respondió Nicole. Pues bien, continuó Michael Ardan, la comisión científica reunida en el proyectil de Gun Club, después de apoyar sus argumentos en los hechos nuevamente observados, decide por unanimidad de votos respecto de la cuestión de habitabilidad de la Luna, que dicho planeta no es habitable. Este acuerdo fue anotado por el presidente Barbicane en su libro, donde figura el acta de la sesión del 6 de diciembre. Ahora, dijo Nicole, pasemos a la segunda cuestión, complemento indispensable de la primera. Pregunto, pues, a la respetable comisión, si la Luna no es habitable, ¿ha estado habitada? El ciudadano Barbicane tiene la palabra, dijo Michael. Amigos míos, respondió Barbicane, no he aguardado yo a este viaje para formar opinión sobre esa habitabilidad basada en nuestro satélite. Y añadiré que nuestras observaciones personales no hacen sino confirmarme en dicha opinión. Creo, afirmo que la Luna ha estado habitada por una raza humana organizada como la nuestra, que ha producido animales conformados anatómicamente como los animales terrestres, pero añado que esas razas humanas o animales han pasado ya, extinguiéndose para siempre. Entonces, preguntó Michael, ¿supones que la Luna es un mundo más viejo que la Tierra? No, respondió Barbicane con acento de convicción. Es un mundo que ha vivido más aprisa y cuya formación y descomposición han sido por consiguiente más rápidas. Relativamente las fuerzas organizadoras de la materia han sido mucho más violentas en el interior de la Luna que en el interior del globo terráqueo, como lo prueban de sobra el estado actual de ese disco resquebrajado, trastornado y abollonado por todas partes. La Luna y la Tierra han sido masas gaseosas en su origen. Estos gases han pasado al estado líquido bajo diversas influencias y más tarde se ha formado la masa sólida. Pero lo que es seguro es que nuestro globo se hallaba todavía en el estado gaseoso o líquido cuando la Luna, solidificada ya por el enfriamiento, era habitable. Así lo creo, dijo Nicole. Entonces, continuó Barbicane, la rodeaba una atmósfera. Las aguas contenidas por esta envoltura gaseosa no podían evaporarse. Bajo la influencia del aire, del agua, de la luz, del calor solar y del calor central, la vegetación se apoderaba de los continentes preparados para recibirla y seguramente la vida se manifestó hacia aquella época, porque la naturaleza no se emplea en cosas inútiles y un mundo tan perfectamente habitable ha debido necesariamente estar habitado. Sin embargo, respondió Nicole, muchos fenómenos inherentes a los movimientos de nuestro satélite deberán dificultar la expansión de los reinos vegetal y animal. Por ejemplo, esos días y esas noches de 354 horas. En los polos terrestres, dijo Michael, duran 6 meses. Argumento de poco valor, puesto que los polos no están habitados. Tenemos, amigos míos, prosiguió Barbicane,
que si en el estado actual de la luna, esas noches y esos días tan largos crean diferencias de temperatura insoportable para el organismo, no sucedía así en aquella época, en los tiempos prehistóricos. La atmósfera envolvía el disco en una capa fluida. Los vapores tomaban en ella la forma de nubes y esta pantalla natural templaba el ardor de los rayos solares y contenía la irradiación nocturna. La luz, como el calor, podía difundirse en el aire y de aquí provenía el equilibrio entre estas influencias que no existe hoy por haber desaparecido esa atmósfera casi del todo. Además, voy a sorprenderos. Sorprendenos, dijo Michael Ardam. Me inclino a creer que en esa época en que la luna se hallaba habitada, las noches y los días no duraban 354 horas. ¿Y por qué?, preguntó vivamente Nicole. Porque, según toda probabilidad, el movimiento de la luna sobre su eje no era entonces igual a su movimiento de revolución, lo cual es hoy causa de que cada punto del disco lunar se halle expuesto a los rayos solares durante 15 días consecutivos. Convenido, respondió Nicole. Pero, ¿qué razón hay para sospechar de esos dos movimientos? Iguales hoy, no lo fueran en otro tiempo. La de que esa igualdad ha sido determinada por la atracción terrestre. Y en tal caso, ¿quién nos dice que esa atracción fuera bastante fuerte para modificar los movimientos de la Luna en la época en la que la Tierra se hallaba todavía en el estado fluido? Y, después de todo, replicó Lincoln, ¿quién nos asegura que la Luna haya sido siempre satélite de la Tierra? ¿Y quién nos dice, exclamó Michael Ardan, que la Luna no existiera mucho antes que la Tierra? Las imaginaciones se desbordaban por el campo ilimitado de las hipótesis. Barbicane quiso refrenarlas. Esas son opiniones demasiado aventuradas, dijo, y encierran problemas verdaderamente insolubles. No vayamos tan allá. Admitamos únicamente la insuficiencia de la atracción primordial y, entonces, por la desigualdad de los movimientos de atracción y de revolución, comprenderemos que los días y las noches hayan podido ser en la Luna tan frecuentes como en la Tierra. Por lo demás, aún sin estas condiciones, era posible la vida. Es decir, preguntó Michael, que según todos estos antecedentes, la humanidad ha desaparecido de la Luna. Sí, respondió Barbicane, después de haber existido, sin duda, millares de siglos. Después, poco a poco, habiendo empezado a enrarecerse la atmósfera, el disco se hacía inhabitable, como le sucederá un día a la Tierra, por el enfriamiento. ¿Por el enfriamiento? Sin duda, respondió Barbicane. A medida que se fueron apagando los fuegos interiores, que la materia incandescente se fue concentrando, la corteza lunar se enfrió. Poco a poco aparecieron las consecuencias de este fenómeno: desaparición de los seres organizados y de la vegetación. Poco después se enrareció la atmósfera, arrastrada probablemente por la atracción terrestre, desapareciendo el aire respirable. Debía de desaparecer también el agua por evaporación. En aquella época, la Luna, que ya era inhabitable, no estaba habitada. Era un mundo muerto, tal y como lo vemos hoy. ¿Y dices que la Tierra le está
reservada la misma suerte? Es muy probable. ¿Para cuándo? Para cuando el enfriamiento de su costra sólida la haya hecho inhabitable. ¿Y se ha calculado el tiempo que nuestro desgraciado esferoide tardaría en enfriarse? Sin duda. ¿Y conoces tú esos cálculos? Perfectamente. Pues habla con 1000 santos, sabio cachazudo, exclamó Michael Ardan, que me haces morir de la impaciencia. Pues bien, amigo Michael, respondió tranquilamente Barbicane, se sabe la disminución de temperatura que la Tierra sufre en el espacio de un siglo. Y según los cálculos más fundados, la temperatura media se habrá reducido a cero dentro de 400.000 años. ¿400.000 años? Exclamó Michael. Ah, respiro. Estaba asustado. Imaginaba que no teníamos 50.000 años de vida. Barbicane y Nicholl no pudieron menos de reírse de las inquietudes de su compañero. Después Nicholl, que deseaba concluir, planteó de nuevo la cuestión que estaba debatiendo. ¿La luna, pues, ha estado habitada?, preguntó. La respuesta fue afirmativa por unanimidad, pero durante aquella discusión, fecunda en teorías un poco aventuradas, aun cuando reuniese las ideas generales de la ciencia sobre ese punto, el proyectil había corrido rápidamente hacia el ecuador lunar, alejándose regularmente del disco. Habían pasado el circo de Williams y el 40 paralelo a la distancia de 800 kilómetros, dejando luego a la derecha a Pitatus en el grado 30. Seguía al sur de este mar de las nubes, a cuyo norte se había aproximado ya. Diferentes circos fueron apareciendo confusamente en la deslumbradora blancura de la luna llena. Bouilland, Purvach, de forma casi cuadrada, con su cráter central, y después Arzakel, cuya montaña interior brilla con resplandor extraordinario. En fin, alejándose de continuo el proyectil. Los perfiles se fueron borrando a la vista de los viajeros. Las montañas se confundieron a los lejos y todo aquel conjunto maravilloso y extraño del satélite de la Tierra quedó pronto reducido a su imperecedero recuerdo.